¿Por qué Chiche, Benedicto? Chiche, porque cuando yo era chiquito, en la época que yo nací, en el 40, las madres le ponían chiche como un juguete. La traducción de chiche es un juguete. Como era chiquito, y bueno, me puso chiche, que a todos le cuesta, especialmente en Italia, el chiche no existe. Claro. Tuve que explicarle a todos, cada uno que me pregunta, le tengo que decir lo que es. Claro, que es Chiche acá Es un juguete. en Argentina, claro. ¿Y cómo era usted de chico, Chiche? Y yo de chico lo que a mí me llamaba la atención, y por eso, la pasión nació, porque cuando mi padre corría, mi madre iba a las carreras. O sea que me estaba gestando mi madre y yo iba a las carreras con ella, por supuesto. Así que el ruido de la moto, aparentemente dicen que puede hacer algo cuando uno está dentro del vientre de la madre, ¿no? Y debe haber sido así, porque desde que tuve uso de razón, la moto fue una cosa que a mí me llamó. No solamente el hecho de subirme y correr, el hecho de la moto en sí, lo que es la moto. Y bueno, así fui creciendo, viéndolo a mi padre cómo preparaba su moto, yendo a las carreras, todo. Iba a la escuela, trataba en lo posible de la escuela concentrarme y lo único que dibujaba era moto. Estaba en todas partes. Y me costaba, yo primero dibujaba la moto y después me costó mucho dibujar el piloto arriba de la moto. Claro. Chiche, ¿y se acuerda la primera vez que se subió a una moto? ¿Cómo fue? Sí. La primera vez que me subí a una moto, mi padre los domingos dejaba de trabajar en lo que hacía él antes, porque él la moto la tenía como hobby. Y los domingos venían amigos, todo, y de repente había una moto, yo no llegué, en la moto no llegaba a los pedales. Entonces había una Push 250 que era alta. Y yo me subía, y como estaba arriba del caballete, me subía y todo. Y mi padre me vio en un momento hacer eso y dice, quédate ahí arriba. Y bueno, la bajó del caballete y salimos a dar una vuelta. Entonces yo agarré la moto del manubrio, de adelante, claro, en el medio. ¿A todo esto qué edad tenía? Y yo llegaba a 10 años. 10 años, claro. Claro. Y yo, cortito que soy, no llegaba a hacer los cambios ni a frenar. Entonces me dice, bueno, pero agarré el manubrio del medio. Lo tomé del medio y entonces salimos. Y ahí en Florida no había tránsito, así que podíamos andar tranquilos. Y cuando salgo, hicimos una escuadra, me dice, a ver, probá de apretar el embrague. Entonces lo agarré y lo apreté. Y el acelerador, y me abro y le toco el acelerador. Y la primera sensación de haber apretado el embrague y acelerar, y mi padre sentado atrás, ya me gustó. Entonces, ¿qué pasó? Agarró y me dice, bueno, hace una cosa. Yo te pongo primera y cuando yo te digo poner segunda, vos apretás el embrague que yo te pongo segundo. Y así empezó. La sensación de abrir el manubrio y acelerar y apretar el embrague está grabado. Claro. Bueno, en ese momento estaba justamente con su padre. Pero claro. La primera vez que se subió solo, la primera vez... ¿la tomó usted en la moto? ¿Se la dieron? ¿Cómo fue? Casi fue una obligación de mi padre, porque cuando cumplí los 12 años, yo estaba en el secundario, se hace una carrera de motos Puma, para quien se quería anotar en el autódromo, que inclusive había una moto de premio, que el presidente le había puesto. Entonces, claro, yo ya andaba con alguna motito por ahí chiquita, especialmente la de Baifromeo, que la dejaba en mi casa. Entonces, bueno, pero todo eso, ¿qué fue? Que tuvo la obligación, me dice, ¿querés correr? Y yo, sí, ¿cómo no voy a querer correr? Entonces me compró una Puma, 0 kilómetros, y allí fui al autódromo. Y en el autódromo corrí con todos, me divertí, la verdad, y me quedó la Puma para seguir corriendo en carreras de barrio. Claro. Licencia no había, era un permiso que daba mi padre y nada más. Y así fui creciendo hasta que después, con el tiempo, nosotros teníamos agencia Gilera. Entonces había el doctor Berna, Félix Berna de la AFA, había comprado una Super Sport nueva y la dejaba guardada en mi casa. Pero la moto no la usaba nunca. Entonces un día hay una carrera de moto estándar, gileras, y entonces le digo a mi padre, ¿por qué no le decís al doctor a ver si me presta la moto? Dijo que sí, con la condición de que cuando él la necesitara, yo le ponga los faroles. Y así que fui a la primera carrera con la Gilera y gané. ¡Qué loco! Ahí ya empieza mi historia. Y digo, se sube a una moto, Chiche, y en ese momento,
El tema de la posición de manejo, por ejemplo, ¿lo fue aprendiendo mirando a los otros pilotos? ¿Salió o surgió de algo natural? ¿Cómo fue? Sí, mira, te voy a contar. El tema de que en las carreras antes, o sea, la gente podía ir caminando en el circuito, casi le pasaban, había un cordón y estaban parados arriba del cordón y le pasaban con las motos. Bien. Así se podía. Y tal es así que cuando corrió mi padre las últimas carreras en el autódromo, yo lo veía correr junto con todos los demás. Entonces, con un amigo de él, me llevó a caminar en la pista por adentro y yo veía que entraban en el curbón y cortaban, aceleraban, uno por adentro, otro por afuera. Y yo, no sé, me grabé que dije, debe haber otra forma. Esas Claro. cosas de chico, ¿viste? Sí, sí, Decir, sí. no, Se pero puede hacer mejor. así, lo pensé y digo, Y sí, para mí bueno. puedo hacerla. Y tal es así que cuando me subí al Saturno en el año 60 a correr el campeonato argentino y sudamericano, empecé a hacer cosas distintas y empecé a ganar carreras. Por eso gané el campeonato argentino, el sudamericano, fui tapa de gráfico, que era lo que todo deportista quería hacer. Así que todo eso se me fue dando de tal manera. Pero si yo te digo la verdad, el día que llegó la 4 cilindros en el año 63 y le bajé el tiempo a Mike Haywood, yo ahí cambié la posición de manejo. Empecé a sacar la rodilla, la posición me corría del asiento, o sea, ya era otra cosa. Tal es así que llegaron a decir, o sea, periodistas en Europa, de que la posición mía era mejor que la de los demás, hasta que podía ser mejor que la de Mike Haywood. Yo no lo creí nunca, pero como corrí en Daytona y le estaba luchando el primer puesto a él, eso es lo que se publicó. Pero quise hacer algo distinto y tuve suerte de que eso distinto que hice me dio mis frutos. Claro. Porque después cuando corrí más carreras en Italia, la gente, ahora que cumplí 60 años de haber estado corriendo allá, la gente dice, no, vos estabas loco. No, loco no. Hacía cosas distintas. Dice que le pasaba muy cerca a los paredones, a los cordones, y que como tumbaba la moto y todo eso, que era distinto. Claro. Y todo esto lo hizo a muy temprana edad. De hecho, a los 18 años ya estaba corriendo con pilotos que eran mundialistas, que en esa época no era tan habitual. No, para nada, porque calculé que mi padre corrió hasta los 40 años. Claro. Y bueno, y todos los que corrían con él eran todos mayores. O sea, ¿por qué? Porque el poder adquisitivo para tener una moto de carrera tenía que ser bueno. Entonces, las categorías más chicas no tanto. Pero correr en 500, que es la máxima categoría, que es el MotoGP de hoy, ya eso requería, o sea, una edad, o sea, avanzada y una práctica sobre la moto, o sea, que tenías que ser, andar mucho en moto para entrenarte y todo eso. Cosa que entrenamiento era muy poco porque Claro. las motos se gastaban y entonces dábamos yo qué sé, media hora andando en el autódromo y después la parábamos. Claro. O sea que tampoco tenía la suerte de poderme entrenar. Y eso me favoreció en Europa, cuando fui a correr, que uno cuando salía del entrenamiento ya tenía que conocer el circuito, Claro. que lo hacíamos con alguna moto chiquita, en bicicleta o caminando. Y así fui conociendo los circuitos. Entonces, bueno, eso hizo de que cuando me subía a la motocarrera, en media hora uno ya estaba en el tiempo. Claro. Y eso era importante, saber que estaba en el tiempo, que no estaba ni muy atrás. Entonces te daba confianza de que largaba en punta, que estabas en primera fila. O sea, todas esas cosas te van cultivando, o sea, las vas cosechando. Y bueno, es el día de hoy que la disfruto. Claro. Hablaba un poco, Chiche, de Gilera y de su relación con Italia, y hay un vínculo que lo une con la marca, incluso después de lo que fue una victoria importante para ustedes en el Autódromo de Buenos Aires. ¿Cómo fue esa historia? La historia fue, lo más lindo que pude recibir fue los telegramas del Commendatore Gilera que llegaban al otro día, y eran todo felicitaciones. Pero con sinceridad, antes de cada carrera, me enviaba siempre que no me arriesgue, que las motos no estaban en condiciones,
Y mi padre nunca, desde que el día que me subí por primera vez a correr con la Puma y todo eso, nunca me exigió, nunca me dijo tenés que andar más fuerte o doblar más. No, nunca. Claro. Siempre, o sea, salió solo. Entonces, yo nunca tuve en cuenta eso. Y otra de las cosas más importantes para mí en mi vida deportiva, que para mí no fueron rivales, fueron compañeros. Claro. Porque yo no salía con bronca a correr porque le tenía que ganar. No, se daba, y si no, bueno, mala suerte. Pero por eso son amigos el día de hoy, que recibo el cariño de todos ellos. ¿Cómo fue la historia del Gran Premio de Argentina del 62? Ahora se van a cumplir un aniversario muy importante de aquella victoria que, bueno, lo convierte en uno de los 2 argentinos que ha ganado en lo que hoy en día es MotoGP. Pero, ¿cómo fue el hecho de, primero, conseguir la moto para correr y poder estar presente en esa carrera? Sí, en el año 61 ya la Gilera Saturno, que tenía 34 caballos, para lo que entiende de potencia se van a dar cuenta, las Norton y las Machre tienen 50. Entonces, en el año 61 empezaron a hacer carreras con rectas un poco más largas. Y ahí me costaba, porque yo no le podía seguir ni la chupada. Entonces, cuando había curvas, bueno, ahí me defendía. Pero en rectas no, era imposible. Entonces, había una Machre en venta en Mar del Plata. Y nos pusimos en contacto con el que la vendía, que era una de las Machre que habían traído los venezolanos a la Argentina y la habían dejado acá. Que una la compró Kisling y otra la compramos nosotros. Sí. Entonces, bueno, compró uno de Mar del Plata que después la tuvimos nosotros. La fuimos a buscar, mi padre entregó una camioneta que teníamos en parte de pago y le dio la diferencia y bueno, allá vino la moto para Buenos Aires. La primera carrera mi padre decidió ponerle, pues la Machre no tenía freno, entonces decidió sacar el freno de la Gilera Saturno, que era muy bueno, y ponérselo a la Machre. O sea que para mí eso tenía la misma frenada que el Saturno. Le daba seguridad. Claro, me daba seguridad porque la frenada es buenísimo. ¿Y qué pasa? En la primera carrera que corro gano con la Machre. Y yo dije, bueno, con esta moto me voy a divertir como lo... ¿Y qué pasó? Empezó a romperse. A mitad de carrera se me rompía el cigüeñal, o sea, el muñón. Y yo digo, yo no la estoy exigiendo, la moto tenía que andar a 7.400 y yo andaba a 7. Y se rompía, y se rompía, y se rompía. Y tuvimos tanta mala suerte que tal es así que el año 62, el 61 tenía que hacer la conscripción, así que no corrí todas las carreras. Y después en el 62 viene un mecánico número 1 de toda la vida, don Pedro Balestrini, que trabajaba con todas estas motos, y entonces me dice, tráeme el cárter, sacalo, dice, desarmala y tráelo. Y se lo llevé. Y bueno, se lo dejé, y un día me dice, creo que ya encontré el problema. Le hizo el muñón nuevo, y tenía un problema en la bancada, en el cárter, entonces le hizo toda una plaqueta nueva para que clave el problema. Bueno, me explicó todo lo que le hizo, la armé y ahí ya no se rompió más. Entonces era casi justamente para el Gran Premio de Argentina. Claro. Entonces digo, porque tenía miedo. O sea, yo si la aceleraba digo, no llego y no llego. Y claro, el cuentavuelta marca. Tiene una aguja roja que marca si la paso de vuelta o no. Claro. Nunca pasaba a las 7. Bueno, la cuestión es que el año 63... Cuando empiezo el campeonato con la Machre, empiezo ganando. Y yo ya venía ganando, cuando llegaron a 4 cilindros, que vino Heibo, yo ya venía casi siendo campeón. Claro. O sea que no, o sea, había ganado muchas carreras. Claro. Y ahí la Machre fue la que, por eso creo, y se escribió, de que las únicas 2 Machre que ganaron un MotoGP fue la de Kisling y la mía. La suya. Qué bárbaro. Y bueno, también esa carrera fue importante porque para los sudamericanos la posibilidad de que quizás no venían algunos europeos porque el campeonato ya estaba definido. Claro. Y correr de local con todo lo que significa. Lo que pasa es lo siguiente, que en el Ferruccio Gilera venían todos los sudamericanos, pero en el Mundial venían los que tenían que definir el segundo, tercero, cuarto puesto, porque para ellos era importante, porque inclusive tenían premio. Entonces, nosotros teníamos que luchar con eso. Y le ganábamos. Claro. Entonces, ganarle a los que vienen de Europa, que la moto que nosotros teníamos era moto carrera cliente. Ellos también, pero la preparaban más, tenían elementos para preparar. O sea que luchábamos con motos que no eran iguales.
pero la capacidad de los pilotos argentinos, Salatino, Killing, todos, estábamos para ganarla. Claro. ¿Qué recuerda de la carrera, del transcurso de la carrera? ¿Esto fue en el circuito 2? El circuito 2, o sea, siempre, sería... sí, el de Fangio, claro. Sí, el famoso número 2, que Con iba a la, tener horquilla con larga. la horquilla larga, sí, claro. Sí. Y ¿cómo lo fue que recuerdo la que, como yo venía ya ganando el campeonato y o sea, estaba en un tiempo bueno. Me acuerdo que era difícil bajar el 1.59. Entonces, bueno, corrí todas las carreras, todo, pero prepararse para un gran premio de esos era tratar de ver, entre nosotros nos hablábamos, entre o sea, los compañeros míos, hablábamos cómo hacemos esto, cómo hacemos lo otro, pero no teníamos que hacer nada más que lo que estábamos haciendo. Yeah. Y eso fue así, que corrió y ganó Mike Haywood. Sheffer venía con una Macri igual a la nuestra, que no era igual, y bueno, se cayó en la segunda vuelta por tratar de seguirnos. Claro. Así que, bueno, todas esas cosas fueron cosechando en los argentinos, y yo digo siempre, yo tuve la suerte de que Gilera la moto me dio la vida. Y bueno, y los demás que nos habían invitado a correr a Europa, pero bueno, los padres decían, primero no había dinero y segundo que los padres tenían que venir con nosotros. Yeah. Por eso que mi padre, cuando fui con Gilera a Italia, Gilera le pagó todos los gastos que estaba mi padre. Los primeros meses estuvo conmigo en todas las carreras. Claro. ¿Cómo fue la repercusión después de la victoria en Argentina? Y después de ver la carrera que fue en Argentina, Duke se transformó, digo, o se puso de comentarista para Inglaterra. Entonces, cuando supo que yo que gané en el tiempo, que le bajé un segundo a Mike Haywood, decía imposible, claro. No puede ser. En esa época Mike Haywood es lo que sería hoy un Marc Márquez o un Valentino Rossi. Y hacía cosas muy raras. Las cosas que hacía Haywood, yo iba atrás de él y te lo puedo asegurar, yo no lo hacía, no, imposible. A pesar de loco que estaba, pero no hacía lo mismo que él, porque usaba la pista pero hasta el límite total, hasta la tierra. Y bueno, así fue que fui avanzando todo. Pero, a ver, las carreras que hicimos acá en la Argentina siempre nos tuvieron algo parecido como el rally. Claro. O sea, rallies, todo eso, el mismo Recalde, todo, sí. Que les ganaban a los europeos, claro. A todos los que venían. Entonces, cuando venían a la Argentina, sabían que iban a ser exigidos. Y a nosotros eso nos sirvió, o sea, de experiencia. Cuando fuimos a la invitación del Commendatore, que me dice que vaya a hacer una temporada a Europa, era para hacer algunas carreras, no correr el Mundial, pero si era necesario probar, probábamos. Y la primera carrera fue en Imola. Entonces yo la veía por revista, todas las cosas, claro, a los pilotos, a los mecánicos, todos, yo los veía en revistas que llegaban después de 6 meses. Así que Imola era un circuito que estaba muy en las revistas y decían que era un circuito bastante difícil. Y tal es así que Gilera no tuvo mucha suerte en ese circuito y el pueblo de Imola era fanático de Gilera. Así que bueno, se dio de ir, fuimos con 2 motos. Una era 500 y la otra tenía un motor 350 porque no teníamos motores. ¿Y qué pasó? El motor que yo corrí en Daytona era el motor que había hecho el mecánico joven. Cometió el director de equipo, era Massimo Lucchini, que era el nieto de Gilera, era el jefe de equipo, cometió el error de prestarle el motor para hacer el récord de partida detenida en Monza a un piloto con Sidecar, que era Camatías. Y él era campeón con BMW. Bueno, pero le prestó el motor justo el que yo había usado en Daytona, claro. Que se le había roto nada más que el resorte, lo cambiaron, lo armaron de vuelta y se lo presta. Y yo estaba ahí en la largada y dije, acá no vuela todo de casualidad. Lo puso a fondo, no miró el cuentavuelta para nada, soltó el embrague y ya cuando salió que puso el segundo cambio ya sentí que la moto medio ya se viene abajo. Porque el problema de pasarlas de vuelta no es como las motos de ahora que tiene un corte. Claro. No había corte.
O sea, vos tenías que ver el cuentavueltas, llegaba a las vueltas que tenía ahí y cortar, porque si no lo rompía. Porque se tocaban las válvulas porque los resortes no tenían la tensión. Claro. Si tenían más tensión también se frenaba el motor. Entonces, con menos tensión andaba mejor. Esa era la que tenía. Pero decía 10.400 vueltas y eran 10.400. Claro. La cuestión que el suizo agarró, la puso a fondo y me arruinó el motor mejor que tenía. El de la 500. Así que cuando fuimos a Imola, pusimos un motor de 350 usado. En la moto de... En la moto, el cuadro son iguales. Claro. Y así fue. La cuestión es que la gente estaba esperando verme, porque la actuación de Daytona había sido tan explosiva que la gente, bueno, estaba conmigo, fotos, de todo. Y bueno, empecé a entrenarme y no podía estar arriba de la moto, porque la moto empezaba, me sacudía y si la aceleraba me caía. Claro. Yo digo, pero ¿cómo puede ser si yo en Daytona la acostaba? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Digo, llegó el sábado, clasifiqué, porque estaba anotada, con la 350 y salí cuarto. Me quería morir porque estaba en la monocilíndrica adelante mío. Y yo digo, el circuito sí es bastante mixto, pero no era. Es que yo no podía acelerar. Claro. Bueno, el sábado a la noche, los mecánicos, ¿qué hicieron? Me dicen, hemos desarmado todo, hemos revisado amortiguación, todo y no encontramos el problema. Entonces les digo, no sé, ¿qué piensan hacer? ¿Y por qué no nos jugamos? Le sacamos el cuadro, el motor a la 350. Y se lo ponemos a la de 500. Y cambiamos los cuadros. Claro. y así me fui a la largada. Qué barro. La cuestión es que cuando salí con los dientes apretados y en la primera vuelta, sin calentar nada, vi que la moto, un 90-80% había mejorado. Así que cuando se bajó la bandera, la primera vuelta la pasé al tercero y cuarto y después ya lo pasé al campeón Venturi, ese que está en la foto ahí. Lo pasé que estaba con una Bianchi bicilíndrica. Campeón italiano varias veces, y o sea que conocía el circuito. Bueno, al final gané la carrera y cuando termino la última vuelta, que voy para ir al podio, unos 300, 400 metros, bajó toda la gente de la montaña, de la tribuna, y me llevó en anda hasta el podio. Por eso yo estoy en el podio con el casco puesto, no me lo pude ni sacar, ahí está. Claro, en ese momento era un ídolo popular, sí. Se sentía de esa manera. Apellido italiano, claro. Moto italiana, y en Imola, que eran todos fanáticos de Gilera. Tal cual. Bueno, y otra historia que también es linda de contar, Chiche, es el número 46, que muchos lo vinculan con Valentino Rossi, pero el argentino que lo usó y que ha ganado con ese número fue usted. Yo creo que es el número de suerte, porque también en la vida hay que tener suerte. Cuando llegué a Italia y hice la prueba en Monza para que me den la licencia, bueno, hice la prueba, la di bien todo. Cuando voy a la Federación Italiana para que me den el número, me dan el 46. Entonces, donde ustedes ven el número 46 es porque estoy corriendo en Italia. Claro. Y menos la de Monza, que era una carrera internacional, y ahí te cambiaban el número. Como en Buenos Aires tengo el 12 y yo usaba el 3. Entonces, ¿qué fue? Ahí el 46 empezó a hacerse conocido porque... a ver una palabra, fue una sensación que yo con una moto 7 años más vieja salga a ganarle a los circuitos donde ya habían corrido. Y le dejé el récord, no solamente ganar, que le bajaba segundos, claro. Y bajarle segundos a los campeones mundiales que habían corrido con Gilera, porque la moto era la misma. Claro. Nada más que en vez de tener el carenado grande, tenía el chiquito. Claro. Hay un récord que logra usted de 196 kilómetros por hora en Monza. Claro. ¿Qué significaba ese récord en esa época? Porque una cosa es decir, ahora veo MotoGP, van a 350, hacen récords superiores a los 300, pero en esa época, ¿qué era ir a 196 kilómetros por hora de promedio? Yo creo que había que tener ese ¿cómo te puedo decir? No tenerle miedo. Lo peor que hay es tener miedo y ir pensando que te puede pasar algo. O que lo peor que te puede pasar, perderle confianza a la moto. Si vos te pasás en una curva y te caíste, te subís a la moto de vuelta y seguís andando rápido. Pero cuando la moto hace algo y te tira de la moto, te caes sin saber por qué, entonces ahí te queda una duda muy grande. Cuando corrí, hice el récord en Monza,
estaba a 2 kilómetros de la fábrica. Arcor está a 2 kilómetros de la curva del Esmo. Entonces, claro, estaba Mike Haywood. Imagínate todo un pueblo como Arcor, todos los empleados de fábrica, todos estaban todos en las curvas queriendo beber. Y tal es así que empezamos con los entrenamientos y la moto no andaba, no llegaba a las vueltas y no andaba. Y el sábado a la noche decidieron desarmar el motor y ver qué podía pasar. Y era que le habíamos puesto pistones forjados nuevos, que la moto nunca los había tenido. Claro. Así que desarmaron ese cilindro y encontraron que los pistones, o sea, se hinchaban de costado y se frenaban. Decidieron armar todo con cilindros viejos de los otros y así me fui a la largada. Entonces las primeras vueltas yo no tenía ganas, ¿cómo te puedo decir? De que no se rompa, y menos ahí. Claro. Entonces no le exigí. Y Haywood me entró a sacar un segundo por vuelta. Pero las 2 primeras vueltas lo seguía a muerte. y Piero Taruffi, con un sensor de velocidad en la recta, tomó de las 3 motos. O sea, la Honda 6 cilindros, que nació ahí, la moto de Haywood y la mía. Yo estaba debajo de la MB, unos 2-3 kilómetros menos. Pero yo me arriesgué tanto porque tenía que doblar a 260 como venía. La curva de Ascari a 260. Ascari a 260. A 260 era curva izquierda. Claro, no estaba la chicana en ese momento. No estaba. Era toda curva a la izquierda. El mismo curvón número 1, claro, donde se mató Pasolini y todo eso. Bueno, yo nunca pensé en todo lo que había pasado anteriormente con otros, pero ya te digo, era acostarla lo máximo que se podía acostar y los escapes en 2 entrenamientos los tuvieron que levantar porque tocaban. Claro. ¿Y cómo eran las medidas de seguridad de esa época? Digo, mono, casco, ¿qué usaban? Porque era muy distinto de lo que es hoy en día, pero... Primero, acá en la Argentina, para que te hagan un mono, había que encontrar, o sea, que normalmente era gente muy, o sea, ¿cómo se puede decir? Te fabricaba camperas. Claro. Y bueno, le pedía que... Y entonces nos sentábamos en una silla, me acuerdo, nos sentábamos en una silla en posición de manejo. Sí. Y entonces ahí tomaba las medidas y te hacía el buzo. Claro. Después las botas las hacía el zapatero. Claro. Que no tenían puntera de fierro, nada. Tal es así, vos viste, Mike Haywood, o sea, tiene los dedos comidos, yo también, todo, porque tumbabas tanto que el pedalín no tocaba, apenas el pedalín, pero la bota siempre rozaba. Claro. Y uno con la bota sabía que tenía el límite. Claro. Cuando tocaba, y terminabas y te quedaba el dedo afuera. Claro. Pero la ropa era lo que había. El casco era el Cromwell inglés famoso, que lo usábamos todos. Claro. Sí, que era como una fibra especial con todo cuero. Sí, y después las antiparras, se usaban diversas antiparras, pero eran antiparras que se vendían para andar en la moto por la calle. Nada de competición. Y los guantes, lo más lindo eran los guantes. Porque los guantes no tenían protección y no eran de cuero. Ah, claro. ¿Sabés dónde los compraba? En casas de vestir de hombres, que eran los amarillos. Sí, eso es amarillo. ¿Por qué? Porque el guante no tenía que hacer ningún pliegue. Porque claro, si te hacía un pliegue, cuando vos apretabas el puño, se te dormían los dedos. Claro. Entonces tenía que usar. Y usábamos eso, de protección cero. Si tocábamos el piso, chao. Qué bárbaro. ¿Qué tiene que pasar para que un argentino llegue con buenas condiciones a MotoGP? Tiene que pasar eso, que apenas anda bien acá, que en las carreras que anda bien, se desenvuelve bien, tiene que viajar a Europa. ¿Por qué? Porque en Europa está todo. Y entonces, cuando vos salís bien en la Rocky, en cualquiera de las categorías que hay allá, ya sos un potencial. Y te pueden, o sea, tener interés la fábrica. Porque no puede ir un piloto, por más campeón que sea, de Sudamérica, de cualquier lado, e intervenir en carreras con los de MotoGP. Porque eso lo puso como reglamento Dorna, de que los pilotos que están corriendo MotoGP cuestan mucho. Claro. Que venga un piloto nuevo que no tiene tanta experiencia, se lo lleve puesto y lo lastime, decidieron, o sea, no subir un piloto si no tiene experiencia. Yo creo que a la Argentina le falta hacer pilotos acá como se pueda, con el apoyo de lo que sea, pero
necesita hacer pilotos, o sea, y en categorías de baja cilindrada, no de mucha cilindrada, de mucha potencia. Empezar de abajo. Y de ahí, entonces después, enviarlo enseguida a Europa. Con dinero hace falta, sin dinero a Europa no se puede ir, pero yo creo que falta esto, nada más. ¿Por qué? Porque uno cuando va a ver las carreras, el ambiente adentro de la pista está, claro, y el entusiasmo de toda la gente está, pero lamentablemente no tienen apoyo como para pegar el gran salto. Claro. Formar a los pilotos desde muy chicos que en categorías de menor cilindrada, ¿ese es el objetivo? La experiencia lo dio. Valentino Rossi, molestando en los boxes con la motito, aprendió algo que lo llevó en la sangre y lo hizo distinto. Márquez otro, que tiene un chip distinto para maneja el puño de acelerador como ninguno, que nadie lo puede copiar, porque la moto se cae y vos decís, ¿cómo la levanta? Sí, sí. Es que un mago, no sé. Y bueno, pero son todas cosas que van surgiendo. Y que es bueno que los pilotos desde chicos, porque una cosa es tener miedo. Vos cuando sos chico haces cosas que no importa. Y aunque parezca mentira, a lo mejor se van a reír de lo que... La bicicleta ya no la arman más con las dos rueditas para aprender. Claro. Está el pata-pata. Y justamente el pata-pata hace que el chico, primero no le molestan los pedales, y con el pata-pata enseguida toma el equilibrio. Claro. O sea, una cosa increíble. O sea, de tan chiquitito. Comprendo de que correr en velocidad con motos que ya tienen, una moto que anda a 200, no se la puede dar a un chiquito. Bueno, este año hubo mucha controversia por el tema de Loro Sommachini. ¿Qué opinión tiene con respecto a esta situación de la cilindrada y temprana edad? A veces querés avanzar rápido. O sea, lo ves con muchas condiciones, pero después ponerlo a ir a correr una categoría internacional, que ya es otra cosa, el circuito que también inclusive, no es lo mismo conocer el circuito de Argentina y después llevarlo a correr donde nunca corrió. En fin, esas cosas, por eso creo que ahora tomaron conciencia de que no hay que hacer eso, pero capacidad en la Argentina hay de sobra, lo que hace falta es dinero. Bien. Chiche, fue un placer tenerlo aquí en Carburando y bueno, repasando un poco lo que fue su carrera deportiva desde sus inicios. Si tiene que definir en una palabra, ¿qué fue el motociclismo para usted? ¿Cómo lo definiría? A ver. O en una frase. Sí, es difícil, o sea, saber de que uno nació como que nací para la moto. Yo me subo a la moto. Y cuando vinieron las motos y me dieron motos, yo me subo a la moto y parece que la moto es parte de mi carrocería. O sea, y no pienso en el riesgo para nada porque sé que estoy haciendo lo que se debe hacer. Estoy andando en una moto y enseguida le busco el límite hasta donde se puede. Y ahí después la llevo siempre en el filo. Pero para mí, amor, pasión, son todas esas cosas. O sea... Yo recuerdo de joven, los chicos iban a fiestas, a bailes y todo, y yo me quedaba lustrando el Saturno. Dice, claro, bueno, pero pará, seguime. No, lo quiero lustrar ahora, porque yo quería tener la moto más linda en la largada. En fin, son todas esas cosas que de chico uno le nace. Un amor para toda la vida. Sí. Chiche, y yo te agradezco a vos. Gracias por la visita. No, al contrario. Chiche Caldarela con nosotros aquí en Carburando.